ver. Está bien. Ya está bien, ¿no? Sí. Allá. Los dos están. Estamos con el escritor Beder Bocanegra Vilcamango, quien también es docente universitario. Él es de Tacabamba, Chota, la Sierra del Perú, pródiga en poetas, narradores, cantores, del año 1968. Recientemente Beder ha publicado un libro de narrativa, Mañana te cuento el resto, que de alguna manera representa y refleja el humor dentro de los dichos, dentro de la conversación y dentro de la actividad, digamos, lingüística que todas las personas en el contexto social, en el contexto familiar, en el contexto académico tenemos, y que él de alguna manera ha tratado de ilustrar a través de anécdotas, historias que simbolizan y representan digamos, la actividad conversacional. Beder, cuéntanos algo de esta novela. Nicolás, bueno, agradecerte por este momento. Como lo dice mi hijo en su momento, porque él también escribe, fue una situación muy ligera, escrita para los amigos, pero de pronto dije que algo podría publicarse y hoy está pues en Lambayeque. Se trata de 32 relatos breves, cargados de humor, que refleja de alguna manera nuestro comportamiento. Julio César Sevilla ya la cataloga al trabajo como una literatura etnográfica, algo que yo particularmente no lo esperaba. Sin embargo, el libro refleja prácticamente la vida cotidiana de un ser que deambula por las calles de Lambayeque, entre la universidad, Ferreñafe y Chiclayo. Digamos que la pretensión tuya es, a partir de esa experiencia de la cotidianidad, de la forma de escribir, de la forma de hablar, de los dichos, es un poco a partir de esa motivación es que tú llevas tus textos a ponerlos, digamos, en un plano literario. Exacto. La forma peculiar que tiene cada persona, los chistes, que los encontramos en cualquier circunstancia, y que yo le doy un giro literario para recrear la historia, pero que termina de alguna manera generando ciertas emociones, ciertas sensaciones de sosiego, tranquilidad, y por qué no decirlo, de reflexión también. Un chiste, Nicolás, no es únicamente el hecho de burlarme, ¿no es cierto?, de satirizar a mi víctima, por decirlo de alguna manera, claro, sino también refleja una forma de aprendizaje, de entendernos en nuestro propio mundo, como seres humanos que estamos por hoy, ¿no? Es un recurso pedagógico en sí también, es como un espejo ver reflejado también parte de nuestras formas de expresión, nuestros giros idiomáticos, ¿no? Exactamente. Hace poco un alumno me decía que cómo es posible que las personas hablen mal cuando se refería a la forma del uso, por ejemplo, de los verbos, en dijites, estuvistes. No, de hecho, no está bien que se hable de esa manera, pero refleja una forma tal vez tan familiar y que puede causar risa, pero que yo recojo esto de una manera sutil para reflejarnos idiosincráticamente cómo estamos en algún lugarcito de Lambayeque, ¿no? Claro, además también hay que entender de que son dos niveles, cuando hablamos y escribimos son dos niveles. Totalmente. O sea, el habla obviamente va a registrar siempre muchos más errores, tanto fonéticos, sintácticos, de omisión, redundancias, que es distinto a cuando uno escribe, porque uno reelabora el discurso oral. Exacto. Cuando uno escribe, obviamente pule el estilo, pule el giro, pule la expresión, pero cuando uno habla está expuesto a cometer los errores, producto de la improvisación, producto de la prontitud de la comunicación, ¿no? Yo creo que nosotros lo conocemos fácilmente, que no es lo mismo hablar que escribir, ¿no? En el escribir tienes la posibilidad de obviar ciertos errores que puedes tener, ¿no? Es un emic, ¿no? Lo puedes transformar en un etic posterior. Exacto. De acuerdo, Nicolás. Lo que sucede es que, bueno, lo sabemos, que el habla, al ser individual, pues bien, es un privilegio que cada quien tiene y no tiene por qué molestarnos, simplemente hablamos, registramos nuestra forma de ser de esa manera, y que yo recojo algunas cosas acá en la obra, pero siempre con el toque de humor que
Es una cosa tal vez ya en mí muy natural. ¿Qué tiempo te duró, Eder, escribir este libro? Mañana te cuento el resto. No lo vas a creer, Nicolás. Lo escribí en 2 semanas. Ah, caramba. O sea, ¿qué? 2 semanas. Y es una pregunta que me gusta mucho, me llama la atención, Nicolás, porque el primer archivo lo perdí. Ya. Yo trabajé en una universidad. Ya. A ver, ojalá no lo borres esto. No, pues nunca borro cosas así, siempre guardo todo. A una universidad cuyo dueño no quiere pagar. Un sinvergüenza. Ya, un sinvergüenza. Y ahora quiere ser alcalde de Chiclayo. Uy, caramba. Ya está. Entonces, como yo fui fundador de esta universidad, empecé a registrar las situaciones anecdóticas ahí. Y dije, ¿por qué no darle cimientos a esta universidad desde la literatura? Y empecé a encontrar cada anécdota y la escribía. Y ese archivo lo perdí. Pasado el tiempo, lo encontré en algún lado de mi computadora y no me desprendí. Y entonces llega la circunstancia en que yo evoco todas las anécdotas que sucedidas conforme venían a mi mente. Y así está en el libro. Esa hemorragia, o sea, el texto base, que lo que supuestamente se perdió, lo recuperaste luego. Lo recuperé. Y sobre esa base reelaboraste el material. Ahí tenían, creo, 5 relatos. Ajá. Luego vinieron, que ahora son 32 relatos en 2 semanas. Pucha, caramba. Ya. Después de las 2 semanas sí vino la corrección. Claro. Algo que no me agrada. Claro, y quizá la corrección dura más que la creación, ¿no? Por eso es un proceso más. Demoró hasta noviembre la publicación. No, pero creo que indudablemente representa todo un ejercicio, todo un esfuerzo. El concebir una obra que es la parte sustantiva, la parte inicial, de por sí en 2 semanas me parece todo un ejercicio pues bastante arduo, ¿no? O sea, fuerte, permanente. Sí. ¿no? Lo que sucede, Nicolás, es que cuando existe la motivación intrínseca, existe el deseo hasta pernicioso de escribir, claro. Ya se convierte tal vez en una obsesión, en obsesión, algo muy inherente a uno. Entonces te juro que encontraba una máquina, un enchufe y yo seguía escribiendo. Claro. Es más, todo lo escribí en el USB. Mira, todo una experiencia. Una ¿no? experiencia, sí. Y bueno, pues se publicó en noviembre del año pasado. Y anteriormente, Eder, ¿qué otro ejercicio has tenido? Porque me imagino este es un producto que ya es conocido, ya lo están leyendo. Sí. Pero anteriormente ya habías tenido algún ejercicio previo narrativo. No, todavía no. O sea, podríamos decir que este es el punto de partida. El punto de partida en el lado de la narrativa. ¿Y en poesía has hecho algo? Escribí Largos caminos entre los días y las noches. Se trata de 6 poemas. 5, mi vida como adolescente, y el último, en la universidad. Y Enrique Solano prologó el poemario. Bueno. Y ese poemario se generó cuando estaba en la universidad todavía. Y Beder, dime, aparte del ejercicio obviamente académico, de las clases universitarias, todo eso, ¿cómo ves tú el complemento? ¿Tú crees que para un profesor de la literatura sea esto ajeno a las clases que uno tiene presenciales con sus estudiantes? ¿O es una cosa complementaria, pero que lamentablemente no lo realizan todos? Tú sabes que, así es. Digamos, de una promoción a veces universitaria, de especialidad, a veces es 1 o 2 o 3 máximo, ¿no? Y el resto solamente se queda, como se dice, en la teoría. Y escribir un libro es poner en práctica todo lo que uno sabe, no solamente desde el punto de vista sintáctico, lingüístico, el punto estético, sino es poner en práctica también una pasión que va inherente, ¿no? Que es construir ficción, mundos posibles, ¿no? De acuerdo contigo. Si me lo permites, yo a veces soy muy crítico del magisterio. Tú sabes que en el diseño curricular, la educación en el Perú, comunicación tiene una capacidad, ¿no es cierto?, que es producción de textos. Así es. Entonces yo parto de alguna manera, he elaborado una idea, digo yo, cómo un docente que no escribe intenta justificar para que el niño también escriba. Claro. ¿Verdad? Entonces pienso yo que vivir el ejercicio de escribir sería un buen antecedente, hasta motivacional, para que el docente pueda exigir a su alumno que escriba también.
Claro. Entonces, yo he pasado por eso. Yo no puedo decirle a mis alumnos en la universidad escriban si yo no lo hice. Entonces, para mí es un punto clave, Asumiendo, Nicolás, sinceramente, que podemos caer en el límite del error, pero que ese error nos permite aprender, y eso es lo más importante. Entonces, creo yo que el docente, me atrevo a decir, en el caso peruano, todavía está en su inercia, todavía no despierta un poquito para comprender ese propósito, ese afán que debe tener, ¿no? Que se manifieste ante el alumno como aquella persona que también escribe, que lo hace, y que a partir de eso le exija al estudiante, mira, esto sí es posible. Claro, hay una premisa fundamental en educación, nosotros que somos educadores, que un alumno aprende de un maestro del ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por decir, el caso por decir de lo que nosotros conocemos como la evaluación en la que estamos inmersos, no solamente estudiantes, sino también los docentes, ¿no? Porque yo creo que si un estudiante sale desaprobado, en el caso de los organismos internacionales como PISA, yo creo que es por deducción lógica, es que también los docentes estamos reprobados en ese aspecto, ¿no? O sea, si estamos en los últimos lugares en lo que es comprensión lectora, que tiene que ver mucho con lo que es la escritura, la valoración de un texto, la producción de un texto, es obvio que también el docente también le chispea parte de la culpa, ¿no? Tenemos responsabilidad. Y obviamente no podemos tampoco estar todo el tiempo echándole la culpa al Estado, que es un ente muy, muy lejano al aula, ¿no? Porque en el aula la máxima autoridad, la que puede ejecutar cambios, inclusive a través de un currículo oculto, hacer lo que de repente no está en una programación oficialmente impuesta, yo creo que el docente lo puede hacer, ¿no? Pero lamentablemente a veces los docentes nos olvidamos de que el ejercicio de la creatividad pasa por también no solamente lo que es la comprensión del texto, sino también la valoración del texto. Y en la medida en que no tenemos desarrolladas las metodologías, los instrumentos, ni el ejercicio mismo de ejemplificación del docente como un modelo, tenemos qué cosa en el aula, solo un ejercicio académico, digamos, gramaticalista, un ejercicio teoricista de literatura, pero finalmente con lo que es respecto a productos creativos tenemos muy poco, ¿no? Por ejemplo, en el aula vemos que hay poco ejercicio creativo. Entonces a nosotros nos preocupa mucho esto porque estamos, digamos, como área base, que son las dos, que es matemática y lo que es comunicación, estamos bastante preocupados porque cada año más nos ponen en el último saco, en el último lugar, y no hay eso, ¿no? Y creo que lo que tú estás haciendo te ahorra muchas palabras, ¿no? Porque obviamente una técnica, digamos, un ejercicio de decir cómo debe escribirse, porque a veces los chicos preguntan, oiga, profesor, ¿y cómo escribe un cuento? ¿Cómo escribe un poema? ¿Cómo escribe un ensayo? O sea, un ejercicio, digamos, de ahorrarse tiempo en explicar metodológicamente los puntos, es que tú le presentes un texto como lo haces ahora. Y un texto obviamente que se presenta al humor de manera etnográfica como un recurso para, cual espejo, mirar cuáles son los dislates y los vicios y errores que hay en el lenguaje y en la cotidianidad, ¿no? O sea, mañana te cuento el resto, no es otra cosa que el ejercicio, digamos, metalingüístico de aparecer con un texto hablando sobre el propio texto, sobre los errores, sobre la dicción, sobre las formas, y que obviamente con un lenguaje ameno, con un lenguaje didáctico, asequible al público, intenta, digamos, demostrar que la comunicación es un ejercicio fallido, pero al mismo tiempo perfectivo. Exacto, estoy de acuerdo, netamente de acuerdo contigo. Sin embargo, Nicolás, no creo equivocarme aquí en este momento, pero yo considero que si un docente, aun cuando no escriba, mira, el reto, claro, aun cuando él no tenga el afán de escribir, pero sí puede motivar para eso. Claro. Y creo que por ahí el docente podría empezar. Mis propósitos de escribir ya pues datan desde el año 99, año en que yo empiezo a escribir. Y yo me encontré con un alumno que no escribía absolutamente nada. Y bajando las escaleras de un colegio, el colegio en el cual yo me formé profesionalmente en Ferreñafe,
Le dije, Nicolás, tiene tu nombre. ¿Por qué no escribes de ti mismo? Este muchachito me dice, profe, pero si yo no soy importante, yo no puedo escribir si yo no soy importante. Le digo, ¿y por qué piensas que no eres importante? ¿No? Digo, es que mi papá nos dejó. Así o sea, era un niño abandonado por su padre. Hoy está en Chimbote. Su madre aún todavía me encuentra por Ferreñafe. A los pocos días me trajo un cuento de más o menos 30 líneas que evocaba la historia con su profesor de 6º grado de primaria. Me fui en busca del profesor y le dije, mira el cuento de tu alumno. Casi lloramos los dos. Este profesor nunca se imaginó lo que había calado en Nicolás, que fue el protagonista de su vida en la época de primaria. Después este muchacho, ya ahora sí, lo va a leer, seguramente lo va a ver ya me aburría con cada cuento. Semanal me traía cada historia, semanal cada historia. Hasta creo que se puso a vender sus relatos. Entonces, Nicolás, acá no hay técnica, no hay procedimiento, tal vez no hay principio didáctico. Claro. Simplemente decirle, tú eres importante, y él empezó a escribir. Entonces, son experiencias, Dios mío, importantísimas en la vida de un ser humano, que no apela a la técnica. Claro. ¿Verdad? Simplemente recoge parte de su vida, como lo hago yo, y mañana te cuento el resto, y que nos sirvió de una experiencia importante entonces, para nosotros mismos. Entonces, pienso yo que un profesor también podría hacer lo mismo, para motivar a los escolares y decirles que cualquier escrito que ellos tengan es importante. ¿No es cierto? No tendría por qué ser malo, claro, o feo, ¿verdad? Claro. No, claro, ahí, en ese aspecto yo creo que hay que hacer una corroboración, ¿no? Cuando nosotros hablamos pedagógicamente del acto de la creatividad en el aula, tenemos que entender que el acto creador en el aula es un acto espontáneo, un acto vivencial, natural, que es un acto que no necesita mucho artilugio, que tú sepas de técnica, que manejes esquemas, estructuras, porque indudablemente entendemos que hay dos niveles de escritura, ¿no? El nivel de escritura emocional, vivencial, que lo hace un escolar, que obviamente no necesita ni está obligado a tener una sofisticación estructural o tecnicista para finalmente expresar una emoción, una charada, una anécdota, una vivencia. En ese aspecto creo que nosotros debemos de entender de que no se le puede a un estudiante condicionar o pedir que conozca pues todo lo que es el trabajo profesional de un escritor que ya tiene tiempo y trayectoria. Yo creo que ahí sí creo que es necesario que los docentes entendamos que el primer abordamiento o acercamiento a un texto o a un creador escolar es cuando nosotros, inclusive, mira, aunque esto puede parecer algo un poco, a veces dicen, no, pero ¿cómo incentivas eso? Inclusive, en un primer nivel, no interesa ni la ortografía ni la sintaxis. Estoy de acuerdo contigo. Porque yo creo que el primer nivel de un texto literario es el nivel espontáneo de que brota caóticamente tu creatividad. La idea. Y inclusive puede venir hasta con errores ortográficos, garrafales, sintácticos, semánticos, redundancias, contradicciones, estilos indirectos, de repente muy farragosos, de repente muy enrevesados, pero que finalmente alguien de primeras intente ponerle, digamos, el filtro corrector, es matarlo. Es matarlo, sí. Entonces yo considero de que en el caso de los chicos, digamos, de primaria, secundaria, y aún con los que están empezando haciendo sus pininos literarios, uno no puede matar la creatividad poniéndole el dedo crítico, el dedo, digamos así, un poco de buscar el purismo del idioma, que eso es un ejercicio que obviamente va a venir luego, después de creado y de alguna manera estructurado el tema de manera coherente y lógica. Entonces yo creo que allí sí estamos, como docentes, estaríamos cumpliendo esta primera función, no matar la creatividad, y luego de repente dar el pulimiento y luego posteriormente dar la corrección del texto, pero de una manera tal que sea tan sutil, que sea tan pedagógica,
que no lo haga sentir que es torpe para escribir porque escribió mal una palabra, o porque escribió amor con H, o porque de repente no conjugó bien un verbo en género y número. Entonces yo creo que ahí, digamos, viene el verdadero sentido de la valoración pedagógica y el ejercicio pedagógico, ¿no? Nuestro trabajo. Que es diferente a el ejercicio de repente alguien que toscamente puede de repente buscar en un creador que está recién empezando, le hagas una observación en público y lo mates de frente y nunca más cree nada, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí sí, por eso es que ahí está la diferencia, digamos, del ejercicio pedagógico, en que tú haces, ¿no es cierto?, las cosas con mucha, en este caso con mucho tino y con mucha, digamos, sabiendo de que los errores se corrigen mejor en privado y los aciertos se lo hacen público, ¿no? Lo que es normal, ¿no? Es como que un padre hace, ¿no? Un padre regaña, un verdadero padre regaña a su hijo pues en privado y lo premia o lo estimula en público. Entonces, yo creo que ese mismo ejercicio también, análogamente, podría entrar también para el docente, ¿no? De acuerdo, Nicolás. Déjame decirte, ahí sí creo que coincidimos, y la coincidencia es plena. Pero yo sí, con seguridad te digo que he descubierto algunas cosas en los chicos que intentan escribir algo. Si el docente no es capaz de manejar su propia libertad como docente en el aula, va a tener problemas para manejar la libertad del estudiante cuando escriba. Porque lo primero que el niño dice es, ¿de qué escribo? ¿De mi perrita Pelucita? ¿O de mi gatita que se pelea con una rata? ¿No es cierto? O del perro que come llantas. Tengo un niño, ya es un adolescente que está escribiendo sobre un sol. Claro. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué escribe sobre un sol? Es la única propina que su padre le dio y que no se puede olvidar. Mira, Nicolás, él ya no vive con su padre, pero es el recuerdo más agradable que tiene este adolescente. Tiene 15 años. Fíjate. ¿Qué valor que le da? No pienso que sea monetario, sino un valor tal vez de lo que representa la relación padre-hijo. Y en eso está versando su historia. Narra cómo el padre ha sufrido. Y dentro de ese sufrimiento tuvo el gesto de darle un sol, que hoy no representa nada. Claro. Pero para él sí. Entonces, si yo le dijera, oye, ese cuento no me parece porque no puedes hablar de una moneda, pues lo estoy matando definitivamente, ¿no? De tal manera que ahí tiene otro derrotero el docente. Si bien puede manejar la espontaneidad del alumno por la forma como escriba, los errores que tenga, que van a ser en su momento solucionados, pero también está lo otro, Nicolás, que es el hecho de manejar o hacer que sienta la libertad del escolar dentro de cada aula. Si lo va a encasillar a circunstancias que él quiere, no creo que tenga éxitos. Claro. Cuando se trata de esta capacidad de producir un texto. No, indudablemente producir un texto yo creo que es un asunto de absoluta libertad. Totalmente. Yo creo que si nosotros inducimos a un estudiante a que diga lo que no siente, lo que no piensa, lo que no le es, digamos, a él motivado, es crear algo artificioso, algo falso y algo que no lo va a hacer bien, definitivamente. O sea, por eso que yo creo que en la creatividad verbal la libertad tiene que ser absoluta. Por eso que creo que uno de los oficios, de las pasiones que más llevan a ser libre es justamente lo literario, ¿no? O sea, yo creo que la literatura, a diferencia de cualquier otro ejercicio social, económico, oficioso, matemático incluso, no, yo creo que en la literatura se encuentran todas las libertades, o se exigen todas las libertades plenas para poder hacer de esta pasión algo libre, ¿no? Si no, sería pues algo encasillado, algo encorsetado, algo que indudablemente no va a producir el mismo efecto que cuando uno escribe de manera libre. Bien, mañana te cuento el resto. Se va a presentar este viernes 30 en la Dirección Desconcentrada de Cultura en Chiclayo. Va a haber una presentación de 5 textos y este es uno de ellos. Mañana te cuento el resto. Del escritor Beder Bocanera Vilcamango, quien va a
a dar al público de la región Lambayeque este nuevo texto, pese que ya se está difundiendo con gran éxito. 32 relatos que tienen que ver mucho con el manejo, el uso del lenguaje, de la cotidianidad, y de alguna manera como un recurso pedagógico y etnográfico para la enseñanza del propio idioma. Vedder, sin embargo, tú ya sobre el pucho, como se dice, has empezado con otro texto. Pásanos por favor por ahí el otro texto que está todavía en acá, que está en borrador. Y quisiera que, bueno, no nos vas a adelantar todo porque si no le quitas ya como se dice, el entusiasmo. Pero aquí Vedder ya está con su otro libro, que es justamente algo que alude casi complementariamente al anterior, ¿no? Este es como que fueron la parte 2, algo así. 2, sí. Ahora, el resto. Sí. Es el nuevo texto. Bueno, está todavía en un proceso todavía, ¿no? De edición, de corrección. Y pronto va a salir también este texto. Probablemente, indudablemente es este año. Este año. En los próximos meses. No, fines de junio. Fines de junio. O sea, ya hay una fecha. Adelántanos algo, Vedder. ¿Qué es esto? ¿Una continuidad? ¿Un complemento? ¿Qué significa ahora el resto? Porque en realidad es una respuesta, ¿no? Mañana te cuento el resto, ahora el resto. Ahora el resto, como que es una frase, sí. Es un constructo, digamos, articulado en dos segmentos que se empatan como una... Exacto. El elemento común es el humor. Ajá. El humor. Igual sigo siendo aquí un poco satírico. Me burlo de las expresiones siempre como elemento en común. Claro. Que empalma una versión con la otra. Sin embargo, si en el primer texto te reíste, Nicolás, ahora sí déjame que llores. Caramba. Ya, aquí estamos hablando ya de la historia de un adolescente que no toma las decisiones adecuadas y el padre tiene que acompañarlo en esa aventura, tal vez asumiendo algunos riesgos, algunos retos, que seguramente, Nicolás, la vida le dará la razón o al padre o a este personaje. Claro. Entonces, aquí sí estamos ya en situaciones ya de nostalgia. Claro. Podría decirse, Vedder, disculpa que te corte, podría decirse que tú te estás convirtiendo casi en un autor para jóvenes. Para jóvenes. O sea, estás explorando las historias, estás trabajando las historias para dedicarse a los jóvenes. O sea, ese es uno de los pocos, aquí en la región Lambayeque, te digo pues porque yo he leído todos los que hay por el entorno, por mi mismo ejercicio de gestor, podría decirse que te estás convirtiendo casi con este segundo texto en uno de los que está abanderando en que la literatura llegue con sus tópicos temáticos a la parte juvenil, porque en realidad hay un bastante descuido, te voy a ser franco y te lo digo así en tono confesional. En los últimos tiempos la literatura infantil y juvenil aquí en la región Lambayeque, con conocimiento pleno, porque yo paro en todos los eventos, hay un venir a menos, o sea, casi la gente no se está dedicando a los jóvenes, se está dedicando a escribir así en términos generales, literatura romántica, existencial, conflictiva, todo eso, pero nos estamos olvidando que hay un buen filón, y ese filón justamente es el filón juvenil, de los que de alguna manera a veces descuidamos, y yo creo que con este segundo texto intentas, me imagino, llegar a ellos mucho más que a la gente adulta. A ese nivel. No sé si te acordarás, Nicolás, Jesús Cabel, Cromwell Jara, y Nostroz en Ayacucho, creo, Ricardo Cabanillas, nuestro amigo Andrés Díaz Núñez, tú mismo, que muy bien se perfila el hacedor. Siempre escuchaba yo de literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Luzmán Salas también, quien fue mi maestro. Pero una vez yo me cuestioné cuando leía El Caballero Carmelo, decía, pero Valdelomar lo escribió pues cuando era adulto, ¿no? Uh-huh. Y quisiéramos entender una literatura infantil escrita por niños para niños. Uh-huh. ¿No es cierto? Que es lo más lógico, ¿no? Pero no. Entonces, esta circunstancia me ha permitido, digamos, permíteme el término, meterme en el espacio juvenil, en las emociones, tal vez de un adolescente, y he transformado mi lenguaje en esa circunstancia. Uh-huh. Y la obra, hay personas que lo han leído ya, ya para dar una apreciación valorativa en cuanto al tema. Uh-huh. Y curiosamente, me dicen, si lo leyera un padre, tal vez el mundo cambiaría para un adolescente. Uh-huh. Algo que jamás
lo pensé, Nicolás. Pero si lo leyera un adolescente, viviría sus emociones plenamente en una edad en la que debe vivirlo, porque se refleja tal cual ha sido un estudiante. Entonces, esa circunstancia ha hecho posible que la novela se ubique, digamos, en ese espacio, literatura juvenil. Y a manera confesional, Nicolás, no lo pensé. Simplemente, lo que te dije temprano, mi libertad me ha conducido a, digamos, a darle vueltas, a darle giros a este tema, y que hoy se convierte en una referencia para los jóvenes que tal vez intenten elegir una carrera y tienen que apelar mucho a sus valores y a recuperar aquello que fue su formación y trabajar con la verdad. Y el otro personaje que está en paralelo es que realmente lo pueda comprender. Alguien me dijo, Nicolás, no negocies con un adolescente, pierdes. Eso me dijeron. El adolescente siempre va a ganar. Claro. Pues bien, en la novela gana el adolescente. Pero yo gano más todavía que él. Y ese es el mensaje que quisiera transmitir a través de la obra. Ahora es el resto. Y ahora sí, pues sigamos con las confesiones. En el 2015 saldrá Ahora el final. Sigue la saga. Sigue la saga, sí. Indudablemente creo que, mira, el presentar obra tras obra, indudablemente te va a abrir un espacio, ¿no? Y el espacio del mundo de los jóvenes es bastante amplio. Amplísimo. Entonces yo creo que si nosotros quisiéramos poner un libro con éxito de venta y con lectura masiva, no solamente la compra, sino la lectura, yo creo que escribir para jóvenes, más que un buen negocio, es un buen propósito. Es un buen propósito. Porque yo creo que en ellos uno es consciente de que la gente va a llegar a ser adulto, todos vamos a llegar a ser adultos, ancianos y lo normal de la vida. Pero yo creo que algo importante que se gesta en un adolescente es que un adolescente, hay dos cosas que yo valoro en un adolescente. Primero, es que su inconformismo se mantiene, pues, como se dice, como pan de cada día. O sea, ese inconformismo lo lleva a ser un ser nuevo cada día. Porque obviamente no se contenta con lo que escuchó, le dijeron, vio, sino que él quiere experimentar, digamos, inconformistamente quiere experimentar a sí mismo. O sea, a él le dicen que el fuego quema, pero no. Y él dice, voy a probar que queme el fuego, y pone el dedo. Entonces yo creo que ese es un inconformismo que a mí me parece fabuloso en un adolescente, porque obviamente lo lleva a verificar, no lo lleva solo a escuchar y a creer en lo que escuchó, por muy sabio o por muy autoridad, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo, para mí es algo fundamental en un adolescente. Y el segundo es que creo que algo que un adolescente tiene es que estamos viendo hoy, claro, hay adolescentes y adolescentes, pero estamos viendo hoy, asistiendo a este gran dilema, ¿no? En que los adolescentes muchas veces, digamos, pese a todo este sistema, digamos, de tentaciones, ¿no? De los vicios sociales que hay eso, el adolescente mismo tiene la posibilidad de poder reivindicarse antes de llegar a lo que normalmente a veces mucha gente adulta ha llegado al fracaso y a caer en el vicio, a caer en la perdición. Entonces el adolescente, dado su espíritu inconformista, lo lleva también, digamos, a ser una persona que aun cuando experimente lo que lo induce el mecanismo social del grupo, termina finalmente pudiendo corregirse. Exacto. O sea, yo creo que ahí hay las dos posibilidades, que el adolescente muy fácil pueda ser tentado por todo el contexto social, pero al mismo tiempo hay un fácil retorno a la reivindicación y a la corrección. Es verdad. Yo creo que eso, para mí, en los tiempos de vida que me ha tocado vivir hasta ahora, creo que esas son dos cosas que yo de alguna manera valoro en un adolescente, que tiene, por decir, los dos momentos, los dos espacios. El caer tentado, pero también el reivindicarse automáticamente. Exacto. Cosa que no ocurre en la gente antigua o en la gente adulta, cuando ya logró, digamos, no superar esa etapa, digamos, de la reivindicación, o no logró
corregirse oportunamente, finalmente cayó en el pantano y nunca más sale. Es verdad. Y nunca más es sale. verdad, es verdad, es verdad. Sí. Tal vez viva siempre de su fracaso y de esa mala circunstancia. Y en el caso del personaje, pues no le pasa eso, ¿no? Se Claro. reivindica, como Claro. dices tú, Nicolás, y toma el camino que a su parecer es lo correcto, ¿no? Sí. Bien, Beder, mira, yo en realidad quiero felicitarte porque obviamente no te has quedado, como se dice, dormido en tus laureles. Salió el primer texto y sobre la marcha está el segundo texto. No te preocupes, hay dos cámaras. Y sobre la marcha está el segundo, creo que como una demostración de que se te prendió la mecha y ya la pólvora ya no se puede, aún cuando se moja la pólvora ya sigue la chispa, el fulminante. Sí, sí. Entonces eso es importante porque obviamente da muestras pues de tu seriedad, da muestras que de alguna manera a veces cuando la sociedad a veces de fuera de la universidad reclama, oye, pero ¿qué hace? ¿En qué contribuyen? Los profesores de la universidad todo el tiempo teorizan muy bien, pero al momento del ejercicio práctico no hay, ¿no? Y obviamente la Universidad de Pedro y Gallo en realidad tiene pocos creadores, ¿no? El caso, uno de ellos, Andrés Díaz Núñez, otro, por ejemplo, el caso de Zorrilla, pero en realidad hay pocas, contadas personas. Hay que entender de que la universidad por lo menos debe tener en todo su plan docente unos 10, 15 docentes de comunicación, y no sé si me equivoco, sea más. Debe tener unos 20 y pico, ¿no? Y me gustaría pues de que de los 20 por lo menos se hagan un alto a su ejercicio académico, o más que un alto, sino que hagan un complemento y de alguna manera se dediquen a producir, ¿no? O sea, yo creo que ese es un aspecto que quizá la sociedad nos reclama a los docentes de comunicación y sobre todo a la Universidad de Pedro Luis Gallo, que haya más producción intelectual, no solamente desde el punto de vista de los creadores de ficción, de literatura, sino también desde el punto de vista intelectual, académico, sí, docente, porque creo que a veces tenemos el título de doctor, tenemos el título de magíster, pero solamente para el cumplimiento o el requisito curricular, porque un doctor o un magíster se diferencia por ser investigador, por ser alguien que esté produciendo textos, y creo que desde ya entregar un texto es una demostración ya de que obviamente estás en otro nivel, ¿no? O sea, puedes tener 100 títulos de doctores, pero si no has producido un texto, prácticamente no has hecho nada. Entonces yo creo que esa contribución intelectual que tú estás haciendo con este ya primer texto que está ya en lectura de muchos, dentro de poco tengamos una segunda complementación, obviamente con otros matices, otros tonos, y ya amenazas con un tercero más. Yo creo que de por sí ya, entonces la lectoría está asegurada, ¿no? Y hay una continuidad. Y bien, Beder, porque creo que es la mejor manera de que los docentes nos reivindiquemos, sobre todo los de comunicación, en que un libro representa mucho. Muchísimo. Es un punto de partida, muchísimo, sí. Es un referente en que ya no eres solo el profesor del aula, sino eres el escritor. Y para mí el título de escritor no te lo da una universidad, el título de escritor te lo das tú mismo, tus lectores. Y con esto creo que es suficiente. Estás abriendo una trocha para que sigan. Y espero que el resto de docentes obviamente siga el camino, ¿no? Sigue el camino. Y en eso estamos. Muchísimas gracias, Beder. A ti, Nicolás, y ojalá pues tengamos suerte en esto y que los lectores nos den el apoyo como se merece, y Irán Valleque de alguna manera tenga, digamos, el sitial que corresponde, al menos en esta parte. Ok, los esperamos el día viernes para... Mañana te cuento el resto. Estaremos ahí haciendo la presentación oficial nuevamente con Beder Bocanegra Vilcamango, un autor que está entrando con buenos bríos a este mundo de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Suerte. Gracias.